Con el señor Nicolás Ceballos. Él es criminólogo y ex viceministro de Seguridad Pública, además especializado, por supuesto, en estos temas de seguridad ciudadana, crimen organizado y estudios policiales. Señor Ceballos, bienvenido a RPP Noticias. ¿Qué tal, Carlos? Abel Fernando, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿es la salida más conveniente declarar en emergencia Lima y Callao y otras regiones para así reducir los niveles de inseguridad ciudadana, o es que el enfoque debe ir por otro aspecto, por otros factores? Mira, ayer comentábamos justamente que declarar un estado de emergencia puede ser un arma de doble filo si no se definen los objetivos y las acciones que se van a tomar en este contexto. Y eso es aún más evidente si no se tiene aún claro cuáles han sido los logros alcanzados por estados de emergencia previos. Hace pocos meses hemos tenido uno también en Lima y Callao, y a esas medidas se han tomado también en otras oportunidades sin hacerse evidentes los logros o resultados. Como reacción a eso, el Mininter nos ha adelantado por sus redes sociales que hay ya objetivos más o menos claros. Por ejemplo, el incremento del número de efectivos para el trabajo operativo de inteligencia, para la realización de acciones operativas que pierden eficacia por la autorización fiscal, para desarticular rápidamente organizaciones criminales, para tener mayor presencia en puntos rojos, para poder intervenir con mucha más facilidad al personal sospechoso. Y vemos también hoy día que se ha presentado en la mañana el Plan de Operaciones de Pacto 2022, que es también una ruta interesante a esperar o a mirar sobre qué cosas se quiere alcanzar. Digamos que en este caso por lo menos ya se ha planteado alguna ruta inicial de por dónde se quiere caminar con este estado de emergencia, y eso es una muy buen inicio en todo caso para una situación como esta, ¿no? Sin embargo, a ver, vuelvo a la pregunta, ¿es realmente necesario declarar en emergencia Lima y Callao como, por ejemplo, para distribuir de manera más eficiente al personal policial, que es uno de los objetivos que se ha trazado? ¿Realmente se necesita declarar el estado de emergencia para hacer este tipo de acciones que, vamos, irían con la lógica de una buena estrategia sostenible en el tiempo? Mira, yo te respondo a esa pregunta con una cuestión que surgió también en el estado de emergencia pasado. El sustento del estado de emergencia pasado fue que la policía se encontraba desbordada. Eso quedó claro en un informe que la policía alcanzó para sustentar esta declaratoria. La pregunta es, de la fecha anterior hasta ahora, ¿qué se ha hecho justamente para poder superar esos problemas, esas dificultades? Y lo que hemos visto, por el contrario, son una serie de desavenencias entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Perú en la definición de la responsabilidad dentro de la Policía Nacional. Entonces, claro, eso no nos deja muy claro que existe un contexto muy estable, sólido, para poder tomar medidas sostenidas en el tiempo, ¿no? Señor Ceballos, buenos días. Yo recuerdo que cuando usted renunció como viceministro en los primeros días del actual gobierno, usted formuló algunas recomendaciones fruto de su experiencia en esa responsabilidad justamente de la seguridad ciudadana, afirmando que el énfasis debía ser poner una mejor relación, gestionar una mejor relación entre la policía y los ciudadanos, al mismo tiempo que enfatizó el tema de las telecomunicaciones, organizar mejor la comunicación entre los diversos entes públicos que se ocupan de la lucha contra la delincuencia. ¿Cree usted que en los últimos meses de que usted dejó sus funciones se ha mejorado en esos dos temas? Mire, con 3 ministros del Interior en menos de 6 meses es muy complicado que medidas de ese tipo se puedan tomar de forma, con la profundidad que lo amerita. Eso es sin duda muy difícil. Y lo más complicado de esto es que son las cosas que se mencionaron en su oportunidad, no son cosas nuevas, son cosas que se conocen y que saben que funcionan. Nosotros repetimos sostenidamente los megaoperativos. Los megaoperativos no requieren estados de emergencia. Los megaoperativos lo que requieren fue un trabajo coordinado entre la policía y la fiscalía, y tuvieron resultados positivos que permitieron desarticular una serie enorme, grande, de organizaciones criminales. Entonces, siguiendo esos ejemplos, es posible tomar medidas actualmente sin recurrir al estado de emergencia. Es justificado, es explicable en todo caso en algunos puntos que lo sustenta el ministro Guillén sobre la celeridad para poder llevar a cabo las intervenciones en casos específicos. Pero para la mayoría de los casos no queda del todo claro que un estado de emergencia sea necesariamente la medida, en este caso, más audaz como sí lo puede hacer una reforma de fondo en muchas materias, ¿no? Señor Ceballos, otra de las posibilidades que se ha planteado, inclusive concretada del Poder Ejecutivo cuando se habla de estado de emergencia, es la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles para el tema de la seguridad ciudadana y colaborar con la Policía Nacional. No sé si en base a experiencias que han habido en el pasado, esta alternativa sería eficaz o no. ¿Tendría resultados, cree usted?
Mire, veamos nuevamente las evidencias. No existe evidencia alguna en el Perú y en otros países de que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana haya tenido un resultado positivo, sostenido. En otras materias sí ha tenido una función importante. Podemos, por ejemplo, en el caso de lucha contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, su apoyo sin duda alguna es trascendente para llegar a lugares que son muy complicados. Pero aquí habría que ver en todo caso qué papel se espera que jueguen las Fuerzas Armadas en ese estado de emergencia, porque puede limitarse a labores meramente operativas que permitan, como se sostiene, que la policía tenga mayor disponibilidad para el patrullaje. Se planteó como un respaldo, justamente. Sí, efectivamente. Si es una lógica más de corte operativo, más de corte de vigilancia en algunas entidades, se podría entender para que la policía tenga más presencia. Pero la pregunta de fondo es, ¿hasta cuándo vamos a tener una mesa accional como una regla común? Y hay acciones que pueden ser efectistas, pero quisiéramos saber cuál es el fondo de ellas. Como por ejemplo, el ministro Guillén ha dicho que, claro, ante el accionar de los delincuentes en estas motos lineales, se está pensando en crear un registro de acompañantes en motos lineales. Y la verdad es que esto nos genera un gran signo de interrogación, porque para empezar, si es que se llega a crear, ¿cómo es que eso se fiscaliza? ¿O es que esta nuevamente es una norma que no se va a garantizar su cumplimiento? Mira, aludiendo a conceptos de salud pública con los que estamos ya familiarizados, el problema que tenemos en casos como este es que seguimos atendiendo los síntomas y no las enfermedades. Entonces creo que si bien es importante que respondamos de forma eficiente, hagamos un control de casos como los asaltos en motocicletas, el tema de fondo es cómo hacemos persecución efectiva a las bandas criminales, a los actores criminales y sobre todo a la disponibilidad amplia de armas que tienen esos actores criminales para poder cometer sus fechorías. Eso es lo que tenemos que mirar en el fondo para poder atender los temas de forma sostenida y no solamente los síntomas finales de una enfermedad que nos viene quejando hace buen tiempo, ¿no? Muchas gracias, señor Nicolás Ceballos. Recuerdo que usted ha sido viceministro del Interior, responsable de la seguridad y que dirige un instituto de criminología y estudios sobre la violencia. Que tenga muy buenos días. Por nuestra parte, tomamos contacto con nuestra compañera Andrea Mezquita, que tiene informaciones que darnos justamente sobre temas que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia. Adelante, Mezquita. Andrea. Muchas gracias, Fernando. Directo en directo, muchas gracias. El comandante general Javier Gallardo, comandante general de la Policía Nacional, ha respondido justo por el incremento de casos de sicariato perpetrados más que nada por bandas criminales de extranjeros. Entre ellos, pues, una empresaria que este fin de semana y en estos días se ha conocido, pues, que lamentablemente fue asesinada por dos ciudadanos extranjeros, esto en Huacho. Él ha respondido ante esto y ha comentado justamente las acciones que se están realizando. Escuchemos. Estamos empleando personal especializado de inteligencia, personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal para resolver desde el punto de vista policial la parte que nos corresponde, porque no nos olvidemos que la policía no fue la que autorizó el ingreso indiscriminado y sin control de los ciudadanos venezolanos a nuestro país, más aún cuando ya desde antes se decía que en Venezuela habían dejado libre a todos los delincuentes de las cárceles. Hoy día sufrimos las consecuencias y no puede ser que la Policía Nacional del Perú sea la única responsable de todo ello. El comandante general también ha respondido con respecto a las declaraciones del ministro del Interior que dio en conferencia de prensa el día de ayer, el cual le pidió que subsane y reponga en cargos a algunos altos mandos policiales de la DIVIAC, por ejemplo, que habían sido cambiados a otras divisiones. Él contestó lo siguiente, escuchemos. Que obedecen a varios criterios técnicos institucionales de la Policía Nacional. Por ejemplo, hay efectivos policiales que no pueden pretender quedarse en un solo lugar durante mucho tiempo, porque la misma línea o la ley de carrera policial les exige que puedan pasar por varias unidades a fin de poder obtener los puntajes necesarios para estar mejor calificados para obtener el grado inmediato superior. Esa es una condición, por ejemplo, ¿no? Ahora,
los expedientes que puedan tener algunos efectivos policiales en curso, pues eso no, al ser cambiados, eso no interrumpe la continuidad de la investigación, porque su jefe tendrá que ver quién o qué otro efectivo asume la investigación. Entonces, lo que hay que tener claro es de que eso no afecta en ningún sentido el proceso investigatorio. Bien, estas declaraciones las dio en el marco del Plan de Operaciones Impacto 2022. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea Mezquita, por tus informaciones y por permitirnos escuchar al comandante general de la policía. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente a Ampliación de Noticias.